Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra clase número 20. Nuestra última clase antes de la segunda prueba. Y la última clase que voy a animar yo. Las próximas clases de aquí hasta el final del curso estarán dirigidas por el profesor Leonardo Videla. Esta clase va a intentar hacer una mirada sobre las matemáticas contemporáneas, que las inspira. Estuvimos viendo que históricamente la matemática eh, tuvo tres grandes pilares de fuentes de inspiración, ¿cierto? Que fueron la organización civil, la astronomía y la navegación. Vamos a ir viendo que del mismo modo que la ingeniería civil ha ido cambiando a lo largo del curso de la historia, producto de que la civilización misma va progresando, vamos a ver que la matemática también va encontrando en la contemporaneidad sus nuevas formas de inspiración. Entonces vamos a comenzar, como es habitual, con una frase. Y esta frase es bien interesante, dice, traducida al español, que un mar suave, un mar calmo, nunca hizo a un marino habilidoso, ¿cierto? O sea, sin desafíos que realmente nos desafíen, valga la redundancia, va a ser muy difícil que aprendamos eh, nuevas técnicas, que nos desafiemos, que crezcamos en algún sentido. Imagínense, ustedes son futbolistas y van mejorando, pero siguen haciendo el curso de fútbol básico, digamos. Es muy raro que lleguen a ser grandes futbolistas, digamos, o ajedrecistas, o piensen lo que quieren, incluso matemáticos, ingenieros matemáticos. O sea, si siguen en el nivel de primero básico, digamos, y no se siguen desafiando hasta el límite de sus capacidades actuales, ¿cierto? Porque sus capacidades van a ir mejorando con el tiempo. Es muy raro que se transformen en profesionales habilidosos. Entonces, justamente, yo creo que es sumamente importante desafiarse en el límite de lo que es lo adecuado para cada uno de ustedes, ¿cierto? Que es muy distinto. Todos ustedes son distintos en cantidad de tiempo que le pueden dedicar a esto, cantidad de energía, cantidad de horas, cantidad el nivel mismo de los ejercicios, de las teorías que van a ir explorando, y el tipo de aprendizaje que estuvimos viendo, que eventualmente puede ser bien distinto los unos de los otros. Hay gente que se vuelve muy experta en aspectos más ingenieriles, como por ejemplo la programación, le gusta el tiro meter los números y las ecuaciones al computador. Hay otros que tienen una tendencia un poco más teórica y se quedan con el papel y lápiz. Y bueno, no hay ni uno que sea mejor que el otro. Sin embargo, es importante siempre ir creciendo, ir desafiándose, justamente para ser, como dice acá, un ingeniero con habilidades, ¿cierto? Habilidades más amplias, ¿cierto? Que no solamente tienen que ir de la mano de las ecuaciones y aspectos más técnicos de nuestra profesión, sino que también esa visión de ver y ser capaz de modelar problemas que, sintetizando ahora en la última clase, creo que es fundamental. Si yo pudiera sintetizar de qué se trata este curso en un par o de qué se trató, digamos, esta primera parte, estas primeras dos partes hasta la segunda prueba, cuál es el mensaje que yo quisiera transmitir en un par de minutos o en un par de frases sencillas,
yo diría que es enfatizar el rol del ser humano a la hora de hacer ingeniería. ¿Y cómo se sintetiza el rol del humano a la hora de hacer ingeniería? Bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que no se hace en este curso? Lo que no se hace en este curso es ir en la misma línea, en la misma senda de navegación que el resto de la carrera y el resto de las carreras y el resto de las formas de concebir la ingeniería en el resto tanto en nuestra universidad, pero también a nivel general, al menos a nivel nacional, me atrevería a decir a nivel mundial, que es enfatizar en el uso de herramientas matemáticas. Tienen que ser muy buenos a la hora de aplicar cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, y eventualmente ramos más avanzados de matemáticas. Y son técnicas, son técnicas, son técnicas. Esa es la forma usual, digamos, como uno prepara a un ingeniero, que desde mi perspectiva no es la más adecuada, por la sencilla razón de que hoy día tenemos una tecnología que resuelve mejor que nosotros y plantea mejor que resuelve mejor que nosotros las integrales, las derivadas, las ecuaciones diferenciales parciales, todo el álgebra lineal. Lo hace mejor que nosotros, lo hace más rápido que nosotros, lo hace de manera más eficiente que nosotros los seres humanos. Pero la ingeniería no está ahí. La ingeniería está en el plantear y modelar problemas usando el lenguaje de las matemáticas. Y ahí está el rol del ser humano, ahí está el rol del ingeniero. Un ingeniero que sabe sintetizar, sabe captar, es sensible a las necesidades de una época, a las necesidades de la sociedad, a las necesidades de la ciudad, a las necesidades del entorno, y es capaz de sintetizar y de capturar los problemas fundamentales y ponerlo en ecuaciones matemáticas, ya tiene desde mi perspectiva, eso es lo que es fundamentalmente, o es una parte fundamental de la ingeniería. Nuevamente, cuando el problema a nivel nacional, sociedad, lo que sea, puede ser incluso empresas, digamos, privadas o lo que sea, cuando uno es capaz de escribirlo en lenguaje matemático, uno tiene un porcentaje muy grande de la pega hecha. Y para mí la ingeniería está ahí, en cómo transformar un problema de la sociedad, de la empresa, de quien sea, digamos, en lenguaje matemático. Y eso es muy humano. Eso hoy día no hay ni un computador que es capaz ni siquiera de ayudarnos de manera efectiva a dar ese paso. Nuevamente, yo les repito el ejemplo, yo no le puedo decir OK Google, Valparaíso se está quemando, ¿qué hacemos? OK Google, hay un estallido social, ¿cuáles son las demandas? ¿Cómo mejorar la situación país? OK Google, qué sé yo, hay muchos edificios en Concón y están destruyendo el entorno natural. ¿Qué hacemos con las zonas de sacrificio? No hay ni un computador al cual, no hay tecnología, y desde mi perspectiva tampoco la va a haber en el corto plazo, que pueda ayudarnos a modelar matemáticamente el problema. Eso es puramente ingenieril. Después, una vez que está escrito el problema matemático, desde mi perspectiva al menos viene el problema fácil, que es resolver las ecuaciones o sea lo que sea. Y ahí viene un segundo problema difícil, que es puramente humano, y es qué hacer con esa información, qué hacer con esa solución de esa ecuación. Puede ser un vector, un punto, una función, en la forma que sea. ¿Qué se hace con eso? Y ahí viene la línea de interpretación. ¿Cómo soy capaz yo de sintetizar esa solución y armar un discurso
que sea transmitible en lenguaje sencillo, digamos, que capture la complejidad del problema y transformar eso en política pública, en solución a clientes, en solución a sociales, sea como sea. Y ese segundo paso es muy humano y es muy ingenieril también. Entonces, si volvemos a esos primeros slides en que ponía, aquí está el problema del mundo, aquí está el problema matemático, aquí está la solución matemática, y volvemos al mundo a través de una interpretación de la solución del problema matemático. ¿En qué se enfocan la mayoría de las escuelas de ingeniería? Es en el problema matemático y cómo resolver el problema matemático. Desde mi perspectiva, eso no es lo relevante y eso no es la ingeniería. La ingeniería es mover o es escribir problemas del mundo real en el mundo en ecuaciones matemáticas y interpretar las soluciones de los problemas matemáticos en soluciones del problema del mundo real. Y si yo pudiera sintetizar, como les decía, en un par de frases qué es lo que he intentado comunicar con mayor fuerza, o el mensaje fundamental de esta primera parte del curso, yo diría que es enfatizar el rol del ser humano y enfatizar el rol del ingeniero como un profesional capaz de hacer esta primera parte y esta última parte del problema. Entonces, bueno, volvamos entonces al, a los aspectos que me gustaría tocar en esta clase. En esta clase que viene a finalizar el ciclo de la historia de la matemática, me gustaría mostrarles un poco, yo sé que Leonardo le mostró en una de sus clases la suerte de mapa de las matemáticas, donde se veían distintas áreas de la matemática, y bueno, cómo meterlas como en un mapa, digamos. Aquí me gustaría presentarles una visión un poco alternativa, y una visión complementaria a esa. Primero, aquí esta vamos a ir viendo como un mar en profundidad, ¿cierto? Lo más superficial tal vez sería el conteo, ¿cierto? Cosa que puede hacer un niño muy pequeño, ya es capaz de contar, de un niño que entiende ya un poquito más el lenguaje abstracto, porque 5 más 3 no es 5 manzanas más 3 manzanas, puede ser 5 manzanas más 3 peras. O sea, los números son muy abstractos, son una abstracción muy compleja, digamos. Se requiere un nivel de inteligencia importante para captar que el símbolo 5 más el símbolo 3, que es otro símbolo, que es el símbolo 8, es independiente del objeto particular que quiera representar. O sea, eso es marca una amplitud intelectual muy importante. Ya los niños de nuestra especie, los humanos, son capaces de hacer eso. Y eso es muy notable, digamos. Después vienen ya las operaciones básicas, ¿cierto? Incluso después la geometría básica, la división, los números negativos, que también son tremendamente útiles. Después viene una cierta aritmética, ¿cierto? Fracciones, números enteros divididos en otros números enteros, las potencias, y uno diría que, bueno, aquí básicamente estamos en el mundo de la matemática escolar, ¿cierto? Esta primera etapa, que es un tipo de matemática que no representa, digamos, la totalidad de la disciplina, sino más bien sobrevuela algunos aspectos muy, muy básicos de una de las áreas, que tal vez podríamos llamarlo como aritmética, pero que no representan, digamos, de qué se trata esta disciplina. Después pasamos a lo que podríamos, bueno, digamos, lo que tiene el imaginario colectivo de qué es la matemática termina acá. O sea, el 90 y tanto por ciento de la población debe pensar que la matemática es solo esto. Después hay un pequeño porcentaje de gente que sigue carreras ya más universitarias, con un enfoque más cuantitativo
y bueno, ya empiezan a aparecer elementos de lo que podríamos llamar plan común de ingeniería, ¿cierto? Aquí no hay problemas de la ingeniería matemática todavía. Y está el álgebra más elemental, las matrices, los polinomios, la geometría, la trigonometría, el cálculo, los límites, la diferenciación e integración, que son lo más clásico de las, de los cálculos, ¿cierto? Después vienen los vectores, que son muy clásicos de lo que después se llama el álgebra lineal. Estas integraciones y diferenciaciones normalmente en cálculo 1 o 2 son en una variable, después pasan a tener, pueden ser en más variables, y eso es lo que se llama cálculo multivariado. Después vienen las ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Son estas ecuaciones que hacen intervenir el tiempo y hacen intervenir derivadas con respecto al tiempo. Entonces son evoluciones en algún sentido de funciones en el tiempo. Son ecuaciones cuya solución son funciones, no son ni puntos ni rectas, sino que más bien una solución puede ser una función entera. Una ecuación diferencial parcial es esta ecuación que evoluciona en el espacio y en el tiempo. En el espacio, ¿cierto?, en las coordenadas X y Z, pero también en el tiempo, como la ecuación del calor que yo les introduje hace un par de clases. No la definimos formalmente como ecuación diferencial parcial, pero sí mostramos como una imagen de cómo en la historia de la matemática, ¿cierto?, aparece esa ecuación gracias a Joseph Fourier. Y bueno, después vienen distintos aspectos del álgebra lineal, las transformaciones lineales, los valores propios, los vectores propios, que son propiedades que tienen las matrices. Las matrices son formas de ordenar eh, polinomios, por ejemplo, pero pueden ser mucho más generales que eso. Por ejemplo, una imagen esta que están viendo ustedes en pantalla, el computador la reconoce como una matriz, como un arreglo bidimensional de píxeles, y esos píxeles tienen números, y esos números representan, digamos, una tonalidad de color, y eso es básicamente lo que ustedes están viendo en pantalla. Después vienen las series de Fourier, las transformadas de Laplace, bueno, que ya son aspectos más técnicos, digamos, no tiene mucho sentido mencionarlo, pero si pudiéramos ir hacia atrás, digamos, está esta matemática escolar, está esta matemática del plan común de ingeniería, y ahí ya un tercer nivel de profundidad, ¿cierto? Al menos. Y ya es el nivel de profundidad del ingeniero matemático, donde ya se ven aspectos más avanzados de la disciplina. Empezamos a ver teoría de grupos, por ejemplo, que es como la teoría de simetrías, que viene del álgebra, también se llama álgebra abstracta o álgebra abstracta 1, porque después la cosa se va complejizando ciertamente. Entonces están las estructuras algebraicas, el cálculo de variaciones, que es tremendamente importante en problemas de optimización. El análisis real, que es analizar la recta real, pero ya con un nivel de profundidad mucho mayor que el del cálculo. Los espacios métricos. Después viene el cálculo estocástico, o sea, el mismo cálculo, el cálculo uno llama básicamente a eso que uno aprende a derivar, uno aprende a integrar, uno aprende a hacer ecuaciones diferenciales, todo eso mismo uno lo puede hacer en el cálculo estocástico. Y para eso se requiere, bueno, tiene un nivel de complejidad mucho mayor que el cálculo diferencial integral determinista en algún sentido. Y bueno, ya esas son herramientas más avanzadas de la teoría de procesos estocásticos. Después viene el análisis complejo, el mismo análisis, digamos, que uno hace de derivadas integrales y todo ese tipo de cosas.
pero en el plano complejo ahora, que evidentemente que la matemática cambia mucho y las funciones cambian mucho. La función exponencial es muy distinta, la función logarítmica es muy distinta y así. Y tiene también aplicaciones muy interesantes en ingeniería. Y bueno, podría seguir, digamos, topología, teoría de la medida. Yo estoy seguro que, que Leonardo les va a hablar con mayor profundidad de estos temas, ¿cierto? Ojalá sin sin introducir matemáticas, sino más bien conceptos. ¿De qué se trata, digamos, toda esta matemática que es más propia de la ingeniería matemática? Y es matemática bastante avanzada, digamos. O sea, el porcentaje de la población que entiende esto, digamos, es muy, muy, muy pequeña, digamos. O sea, eh, es matemática muy, muy avanzada. Pero bueno. Entonces, bueno, gran parte de esta tercera parte, de este tercer nivel de profundidad, digamos, yo diría que hasta aquí, hasta el cuarto semestre, salvo, salvo análisis real, tal vez, ¿cierto? Todo esto pertenece como al segundo nivel de profundidad. Y de ahí para adelante ya pasamos al tercer nivel de profundidad, y que es lo más propio de nuestra disciplina. Estoy enfocándome en aspectos más matemáticos, ¿ah? Porque ciertamente hay TIP, idioma y otros ramos, digamos, que que corren como por otra línea, digamos, pero básicamente el quinto semestre para adelante ya son aspectos matemáticos muy avanzados de la disciplina, que también requieren de un nivel de madurez intelectual de ustedes mucho mayor. Pero justamente estos primeros semestres son para ir preparando, para ir ampliando el espectro intelectual justamente, y, y los primeros semestres también son repasos para ir formando mentes más matemáticas. Entonces eso es básicamente desde el plano de las profundidades matemáticas. Pero ahí no termina la matemática, hay matemática todavía más avanzada, y esa matemática más avanzada ya no hace parte de la ingeniería matemática, porque ella es matemática para la investigación matemática. O sea, este tipo de matemática de la homological mirror symmetry, o de los espacios perfectoides, o qué sé yo, la demostración si P es igual a NP, o la hipótesis de Riemann, o el hot conjecture, o bueno, quién sabe, todo este tipo de cosas básicamente hacen parte de algunas de las conjeturas, digamos, que ni siquiera están probadas, algunas de ellas. Lo otro son áreas de investigación de la matemática a la cual se dedican matemáticos profesionales dedicados a la investigación matemática, digamos, no a hacer ingeniería. ¿Por qué no hacen ingeniería? Porque, bueno, estos son problemas que todavía no encuentran aplicaciones en la civilización moderna. Y aquí quiero ser muy enfático en el todavía. Uno de los colegas, mentores, digamos, de Ramanujan, eh, es un matemático inglés de apellido Hardy. Él se jactaba de que su interés matemático y, su, y sus resultados eran puros en el sentido de que no buscaban ni un tipo de aplicación, y para él las aplicaciones digamos, no le interesaban absolutamente nada, y mientras menos útil eran sus resultados, él sentía que en algún sentido eran superiores. Y yo creo que él debe estar revolcándose en su tumba en este momento de lo incómodo que debe ser sentirse, básicamente el pensar que él estaba generando resultados de la teoría de números muy abstractos, ¿cierto? Y muy poco, muy, muy puros, ¿cierto? Sin aplicación. Pero hoy día la teoría, o sea, la matemática que permite asegurar
las transacciones bancarias, o sea, qué aplicación tal vez más mundana, ¿cierto?, que la transferencia de plata de un lado para otro, es la matemática que él desarrolló, la matemática que está detrás, digamos, de la criptografía, de la matemática que está detrás de la seguridad computacional, la criptografía computacional, es la matemática esencialmente, entre otras, de la teoría de números, y él fue una de las personas que terminó aportando más a esa área. Entonces, hay que ser bien, bien consecuente y saber, digamos, que por más que hoy día encontremos muy, muy lejanos posibles aplicaciones de esta matemática más abstracta, eso no quiere decir que en el futuro no vayamos a encontrar aplicaciones, y quién sabe en qué. Entonces, bueno, este tal vez es el último nivel de profundidad, digamos, que es un nivel de profundidad que es tan profundo, digamos, que ya incluso pierde perspectivas de las aplicaciones, ¿cierto? Pero bueno, entonces, claro, más que un mapa, tal vez uno debería concebir así las distintas áreas de la matemática, ¿cierto? Son suertes de áreas que se intersectan, o después les voy a mostrar, es como una red de interconectividades, básicamente. No es que la estadística no tenga nada que ver con la geometría. Hay un área de la matemática aplicada, que dicho sea de paso, yo con el profesor Rebolledo estamos muy interesados, que se llama la geometría de la información, que es básicamente la geometría que forman el espacio de las probabilidades. Hay una noción de distancia entre medidas de probabilidad, hay una noción de curvatura en las medidas de probabilidad. Entonces, la estadística, la probabilidad, la geometría básicamente se intersectan en áreas de la matemática que pueden ser, pueden tener mucho en común. ¿Para qué decir la matemática aplicada? ¿Para qué decirle el análisis funcional con el álgebra? Tienen mucho que ver. La geometría con el álgebra, hay un área de la matemática aplicada y de la matemática también fundamental, que se llama la geometría algebraica. Es justamente cómo la geometría, cómo las estructuras algebraicas tienen geometría en algún sentido. Las ciencias de la información, la computación teórica con la teoría de grafos, con la teoría de los algoritmos, con las aplicaciones que tiene eso. Entonces, hay que imaginarse esta matemática un poco como estos diagramas de Venn, con muchas intersecciones, o tal vez como una red en interacción donde cada vez que avanza la matemática, cada vez que avanzan los años, nos damos cuenta que finalmente es un grafo como el que estamos viendo acá, pero con muchas más intersecciones. Hay nuevas aristas que salen de tanto en tanto. La probabilidad con la teoría de grupos, por ejemplo, que aquí no tienen un link, la verdad es que sí lo tienen. Hay todo un área, digamos, de las probabilidades, que tal vez aquí no está descrita, digamos, pero es la teoría de procesos estocásticos, justamente esto que está acá arriba. Los procesos estocásticos, hay estructuras algebraicas bien interesantes, como los semigrupos, y bueno, ahí ya hay un vínculo bien directo con el álgebra. ¿Para qué decir las álgebras de von Neumann? En fin, no quiero seguir metiendo notaciones ni palabras que por ahora no van a entender, pero eh, lo que quiero sintetizar, digamos, con este slide y con el anterior, es de que no hay que pensar de que las distintas áreas de la matemática son islas que están desconectadas del resto. No es que por aquí esté la geometría, por aquí está el álgebra, y por aquí están las probabilidades, y por aquí están los grafos. Todo esto son una red de interconexiones de un lado para otro, y
gran parte de lo que aprendiste acá te va a servir acá, y si eres capaz de entender esto desde dos perspectivas distintas, o las herramientas de la teoría de grafos, si pueden servir para las probabilidades, o al revés, digamos, herramientas de la teoría de probabilidades pueden ayudar a resolver el problema de teoría de grafos, eso es natural y se da en matemática tanto fundamental como matemática aplicada. Entonces, bueno, vamos a saltar ahora a qué es lo que hoy inspira desarrollos matemáticos. Bueno, repito que los tres pilares, digamos, que inspiraban la matemática antigua eran, ¿cierto?, el ordenamiento civil, la astronomía y la navegación. Hoy día podríamos decir que la física. Hay mucha matemática nueva que nace de problemas en la física. Y tal vez uno de los más interesantes es el desarrollo de la gravedad cuántica. Hay un cuadro de la matemática, digamos, hay un cuadro matemático que es coherente, que se llama el modelo estándar de la física, y en él conviven la mecánica clásica, la mecánica cuántica, el electromagnetismo, la relatividad especial, la relatividad general, pero cuando hay que juntar la mecánica cuántica en algún sentido con la relatividad general, ahí donde sale gravedad cuántica, hay todavía un problema de que las cosas no calzan en algún sentido. Y hay nueva matemática, en matemática tal vez uno de los premios más significativos es la medalla Fields, y por primera vez la gana un físico, digamos, hace no mucho tiempo, Edward Witten, por desarrollar matemática nueva para concebir aspectos de esta teoría de lo que se llama la teoría de cuerdas. Entonces, y no solo eso, hay desarrollos en topología. Por ejemplo, hace no mucho hubo un premio Nobel justamente en desarrollos de la física matemática. Entonces, si se pudiera sintetizar, bueno, la física históricamente ha sido fuente de desarrollo matemático, sin ir más lejos. Newton no estaba pensando en matemática pura, estaba pensando en movimiento, estaba pensando en física, y él desarrolla el cálculo en algún sentido, bueno, él con Leibniz. No, él o Leibniz, no con Leibniz, pero que fueron desarrollos paralelos. Entonces la física sigue siendo hasta el día de hoy una fuente de inspiración para el desarrollo de las matemáticas. El estudio del ser humano. Sabemos que hay matemática nueva que se desarrolló cuando se descubrió, por ejemplo, la doble hélice del DNA. Y hasta el día de hoy seguimos descubriendo el mundo microscópico. Sabemos que tenemos del orden de 10 billones de átomos y 1 trillón de cuerdas, ¿cierto? Más o menos, 1 trillón de trillones de cuerdas, porque estos átomos en su núcleo, ¿cierto?, tienen protones y neutrones, y estos adentro tienen los conocidos como quarks, ¿cierto?, que son de distintos tipos, los up and down, y lo fundamental de los quarks serían estas cuerdas y serían estas. Y hay mucha matemática nueva, digamos, de teoría de nudos y entre otras cosas, digamos, que nace del mundo microscópico, del mundo biológico en general. Y el mundo biológico es lo que está a la base, digamos, del ser humano. Donde hay también nuevas fuentes de inspiración para la matemática es en la inteligencia artificial, ¿cierto? Todos estos algoritmos tipo aprendizaje reforzado, el aprendizaje de máquinas, necesitan de nueva matemática y para garantizar, por ejemplo, la convergencia de estos algoritmos, garantizar la efectividad de la solución, la unicidad
y para eso se requiere saber de convexidad o de otras propiedades que tienen que tener las funciones que se utilizan para el desarrollo del aprendizaje de máquinas o la inteligencia artificial en general. Entonces, en la inteligencia artificial, hoy la matemática encuentra una fuente de inspiración para crear, para expandir sus fronteras, para buscar nuevos vínculos entre distintas áreas de la matemática y para seguir desarrollándose. Bueno, en neurociencia, sin duda, esta es la área que más me apasiona a mí, que es entender el funcionamiento del cerebro, al menos aspectos del funcionamiento del cerebro, en salud y enfermedad, en distintos estados de conciencia. Y bueno, el cerebro es este órgano muy multiescala, ¿cierto? Sabemos que el nivel molecular es tremendamente importante en el cerebro, pero bueno, no solamente está a nivel molecular, está a nivel de las células, ¿cierto? Las células se interconectan entre ellas, se mandan mensajes, pero bueno, no solamente ese nivel es fundamental, sino que también el nivel de las regiones cerebrales, ¿cierto? Hay un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho, hay áreas visuales, hay áreas sensoriales, y esas se comunican, se prenden, se apagan en algún sentido, y bueno, nunca se prenden o se apagan, pero van modulando su actividad para llevarnos a distintos estados de conciencia, por ejemplo, en el sueño, y hay un balance electroquímico. Bueno, ¿cómo entender esa multiescala que va desde lo molecular, ¿cierto?, hasta las redes, y de las redes a las regiones cerebrales? Y para eso se requiere una matemática que te permite ir cambiando de escalas tanto espaciales como temporales, ¿cierto? Los fenómenos moleculares pasan a una escala temporal mucho, mucho más pequeña de lo que ocurre a nivel celular, y lo que ocurre a nivel celular a nivel pasa a otra escala temporal de lo que pasa entre regiones cerebrales. Entonces, este aspecto multidisciplinario entre integrar aspectos de la biología, aspectos de la física con aspectos de la matemática, requiere de una matemática que sea capaz de sintetizar el saber multidisciplinario, y hoy las neurociencias son sin duda fuente de inspiración para el desarrollo de la disciplina. Aspectos que son fortuitos, como por ejemplo el coronavirus, hoy día también es fuente de nuevos desarrollos, digamos, en matemáticas, ¿cierto? No solo en el conteo de la proporción de población que está susceptible a infectarse, que ya se infectó, que se ha recuperado, o a la hora de predecir nuevos infectados, sino que también a la hora de descubrir los mecanismos moleculares que, 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 que una posible vacuna podría ¿cómo podría actuar una posible vacuna? Eso también hay aspectos biológicos, pero también hay aspectos matemáticos. Hay aspectos matemáticos también en las cadenas de distribución, las cadenas de frío, hay mucha matemática que se está desarrollando hoy en virtud de este hecho fortuito, llamémoslo fortuito, de la crisis del coronavirus. Pero si uno va mirando la historia, los desarrollos matemáticos, muchos pasaron también de manera fortuita. Cuando Alan Turing, por ejemplo, hace sus desarrollos en criptografía, estaba en medio de una guerra. El cálculo estocástico también se desarrolló esencialmente con financiamientos que venían de la guerra. Y en guerra se desarrolla, lamentablemente se desarrolla mucha matemática, en crisis se desarrolla mucha matemática. Y bueno, en general, digamos, estos hechos fortuitos van también siendo fuentes de desarrollo para la disciplina. La sociedad y el mercado, ¿cierto? También hay nueva matemática que trae la complejidad del intentar predecir cómo se va a comportar el mercado, cómo se va a comportar las acciones, cómo se va a comportar los retornos, digamos, del mundo más financiero.
Hay matemática nueva, hay matemática que intenta describir las evoluciones de las redes sociales después de un Twitter, por ejemplo, como y estuvimos viendo ya algunos aspectos de eso, de cómo, em, Cambridge Analytica ocupó una cierta estrategia, ¿cierto?, que integraba conocimiento de psicología con conocimiento de algorítmica matemática para influenciar la sociedad y intervenir en la democracia. Y eso sin duda que son nuevos tipos de problemas a los cuales la matemática tiene que ser capaz de enfrentar. Entonces la sociedad y el mercado son sin duda fuentes de inspiración para el desarrollo de la disciplina. Otro aspecto, tal vez otra fuente de inspiración moderna de la disciplina son problemas de la disciplina misma, digamos, problemas que están abiertos, son conjeturas, la mayoría. ¿Qué es una conjetura? Una conjetura es un hecho matemático que no ha sido demostrado rigurosamente con la matemática, pero que no se ha encontrado ni un contraejemplo para decir que es falso. O sea, es algo que se supone que es verdadero, que nadie ha demostrado que es falso, pero todavía nadie demuestra matemáticamente que es necesariamente verdadero. Entonces, bueno, son problemas muy, muy complejos. Esto no vale la pena, y tampoco yo los conozco en su, en su necesaria profundidad como poder hablar de ello. Pero está el problema quinto, por ejemplo, fue resuelto hace no mucho por un matemático ruso, Gregory Perelman, y él efectivamente ganó $1.000.000 por haber resuelto este problema, y él lo rechazó. Dijo, no, no quiero $1.000.000, me basta la felicidad que me da haber resuelto ese problema. Y ahí quedó, digamos. Pero bueno, para muchos otros matemáticos, no solamente el premio en dinero, sino que también la satisfacción de resolver una conjetura o demostrar matemáticamente una conjetura o un problema matemático que estaba abierto por más de 200 años, más de 300 años, más de 400 años y que nadie ha sido capaz de demostrar, es una fuente de satisfacción muy interesante y es sin duda para la comunidad matemática una fuente de inspiración para el progreso de la disciplina. Y bueno, volvemos al gran Galileo, ¿cierto?, que nos dice las leyes de la naturaleza parecen estar escritos por la mano de Dios, ¿cierto?, en el lenguaje de las matemáticas. Y descubrir aspectos de la naturaleza siendo matemática es algo de lo cual ya hemos estado hablando, ¿cierto? Esto de Unreasonable Effectiveness of Mathematics in Natural Sciences, esta frase de Eugene Wigner, ¿cierto? De lo irracional que es lo efectivo que ha sido la matemática y lo tanto que hemos descubierto sobre la naturaleza física resolviendo ecuaciones matemáticas es muy importante, ¿cierto? Ya hemos visto que la dilatación del tiempo, que es una realidad, digamos, es un hecho de la naturaleza, las ondas gravitacionales, los lentes gravitacionales, los hoyos negros, son predicciones matemáticas que salen de la teoría matemática que desarrolló Einstein y que años más tarde, cuando se desarrolla la tecnología y se desarrollan los experimentos para corroborar estas verdades que fueron descubiertas, lápiz y papel, resultan ser ciertas. Y eso es tremendamente inspirador y yo creo que sigue inspirando a nuevas generaciones de matemáticos que intentan descubrir aspectos de la naturaleza haciendo matemática. Entonces acá hay una intuición que no necesariamente es
es correspondida, porque no tenemos muy claro cómo funciona, no tenemos intuición de cómo debiese comportarse el mundo microscópico, digamos, ese mundo al cual nuestra sensibilidad, nuestros sentidos, nuestro oído, nuestro tacto, nuestra visión, no es capaz de acceder. Entonces no tenemos intuición. Tenemos que confiar en la matemática para saber cómo se comportan esos objetos, digamos, y a esa escala, y eventualmente generar las herramientas de medición que permitan corroborar esas teorías matemáticas. Entonces, ¿cómo hacer sentido de un mundo que no podemos ver? ¿Cómo hacer sentido de un mundo microscópico que no es intuitivo? Porque la intuición nace justamente de la experiencia, y si no hay experiencia a esa escala, bueno, eh, es difícil, digamos, intentar tener eh, una idea de qué es lo que podría pasar. Eh, y bueno, cómo utilizar sistemáticamente saberes adquiridos en un área de la matemática para hacer sentido en otra área de la matemática. Esta idea de red interconectada que les comentaba. Entonces con eso termino, este es el último slide de mis clases y les agradezco mucho haberme acompañado en esta, en esta en esta aventura, digamos, del aprendizaje de ingeniería en primer año. Para mí fue un gusto volver a dar este curso. Eh, Espero que haber ampliado el horizonte intelectual de qué es lo que significa la ingeniería, qué es la ingeniería matemática. Repito que intenté dar no otra cosa que una perspectiva muy personal. Esto es distinto a lo que van a escuchar seguramente de otros colegas míos o de otros colegas de otras universidades, pero siento que es algo que es muy honesto, es una forma de pensar que yo creo que es bastante útil, y que sintetiza también lo que piensan muchos, digamos. Entonces, en ese sentido, siento que no es un curso del pensamiento de Rodrigo Cofré, para nada, digamos. Ojalá que no lo recuerden de esa forma, sino que de, de, de un ingeniero relativamente joven, con muchas ganas de innovar, con muchas ganas de pensar de otra forma, de una forma que sea más, que permita a la disciplina crecer con mayor ímpetu y con mayor momentum hacia una disciplina que sea capaz de resolver problemas tanto locales como nacionales como globales, y que también tenga en consideración el enorme avance tecnológico que estamos teniendo en los últimos tiempos y el rol que podemos jugar como profesionales, como seres humanos, para empezar no a competir con máquinas, sino que a colaborar con las máquinas para generar una mejor sociedad y una mejor civilización. Entonces, en ese mismo aspecto, digamos, es donde es como Albert Einstein en esta última frase: la educación no es aprender técnicas, ni hechos, ni aprenderse de memoria cosas, sino que es más bien entrenar la mente para que piense. Y eso es lo que yo les voy a insistir, digamos, una y otra vez. Lo importante es ejercitarse, ejercitarse como lo hace Lionel Messi, digamos, que tipo hace abdominales, hacen cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el juego, pero el hecho de estar entrenándose y fortaleciéndose lo hace un mejor jugador, porque a la hora de jugar un partido y tener que expresar su creatividad de mejor forma, sin duda que estar preparado con entrenamiento es lo más adecuado. Entonces yo creo que ingeniería, hacer ingeniería matemática no es fundamentalmente distinto, es la misma idea. Entonces entrenarse, ser constante, ir aprendiendo. Lo importante no necesariamente son los aspectos técnicos, ni memoria, ni nada, sino más bien entrenar la mente para que piense, y eso es lo mejor que pueden hacer en sus próximos años. Con esto me despido y espero verlos en los próximos años. Con esto se acaba mi parte del curso. Muchas gracias.